Muy buenas chicos, hoy estamos aquí en otro nuevo vídeo de Haciendo Hucha y hoy vamos a ver qué es el PER. Muchas personas utilizan el PER para comparar empresas, para saber, pues por comparables, lo que se llaman los comparables, los múltiplos, para saber si una empresa está barata o está cara en el momento de decidir invertir en ella. Y realmente, pues en muchos vídeos puedes ver a mucha gente utilizar el PER, pero hay pocos vídeos que expliquen realmente lo que implica utilizar el PER y cuándo se debe utilizar y cuándo no, porque hay momentos en los que, pues por la propia definición de la fórmula del PER, hay momentos en los que nosotros no podremos utilizar ese tipo de múltiplo para comparar entre empresas. Bueno, partimos de la base de ¿qué es el PER? El PER es una métrica que se utiliza para comparar entre diferentes empresas del mismo sector, probablemente, donde pues intentamos ver cuál es la más barata de todas. Y esto se hace comparando, pues, por un lado, el precio de las acciones en la cotización actual y, por otro lado, también tendríamos lo que sería los earnings por acción, ¿no? Todo al final tiene que estar basado en ese número de acciones, ¿no? Tiene que ser un precio unitario por acción y los earnings unitarios por acción. Entonces, por esa razón, nosotros ya tenemos una premisa que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar este múltiplo. Precisamente tenemos que utilizarlo en empresas que estén dando beneficios por acción. De otra manera, pues la fórmula daría un número negativo y no sería comparable con otro tipo de empresas, ¿no? Aquellas empresas que pues no generen ese beneficio, pues porque realmente tienen mucha deuda y todo lo que generan en el flujo de explotación se va directamente a compensar parte de la deuda y acaba con un resultado negativo, o simplemente porque pues son estas empresas growth que realmente lo que están intentando hacer es un gran gasto de capital en un primer momento, en el primer momento de nacimiento de la empresa, y no dan beneficios a la espera de que en algún momento den beneficios. En ese caso, nosotros no podríamos utilizar el PER para comparar. Básicamente estaríamos comparando peras con manzanas, no estaríamos comparando las mismas cosas. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos ese requerimiento, ¿no? ese límite para elegir una empresa u otra, dentro de lo que serían las empresas, nosotros podemos calcular el PER para las empresas y realmente hay que intentar saber cuál es el PER del sector en el que estás, ¿no? Puede ser que, pues por ejemplo, ahora mismo, con toda la burbuja de las tecnológicas que hay ahora mismo, hay un PER muy elevado de manera media, ¿no? De manera media, si cogemos todas las empresas y hacemos sus PER, pues lo mismo nos da un PER 30, un PER 40. Es decir, que necesitaríamos ganar o estar durante 40 años en esa empresa para sostener el precio, para poder explicar el precio que tiene esa acción, ¿no? Entonces, es muy útil tener ese PER del sector en referencia, porque si cogemos todo el PER del sector y lo comparamos con ese PER individualizado de cada una de las empresas, ahí sí que podemos hacernos una idea de, oye, esta empresa está más barata, esta empresa está más cara en relación a lo que sería el sector. Puede ser que sea por cosas específicas en algún momento de la cotización, pues porque, por ejemplo, si cogemos la cotización después de que haya tenido un catalizador, pues obviamente ya nos hemos perdido gran parte de la subida y el PER en ese caso aumenta. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos partiendo de la base de que el precio en el denominador es mucho más grande de lo que sería el earnings per share. Entonces nos queda un número muchísimo más grande. Entonces hay que tener en cuenta también cuál es el momento de la acción en cada momento, ¿no? Es decir, ¿se ha publicado algo que ha hecho que la acción pues el precio de la acción se haya elevado completamente en los últimos tiempos? Pues puede ser que en ese caso el PER todavía necesite que se ajuste. Lo mismo puede ocurrir para el otro lado, la otra ocasión. Nosotros, por ejemplo, pues podremos tener una empresa que está muy endeudada, pero que aún genera beneficio, y de repente, pues
recibe una mala calificación crediticia y vemos como el valor, como hay el precio de la acción va a bajar. ¿Por qué? Porque en el caso en el que recibe una mala calificación crediticia y esta es una empresa que tiene mucha deuda, lo que nos explica es que en algún momento los analistas o lo que hay, la idea general en el mercado de esa empresa es que no va a poder repagar su deuda. Entonces, en ese caso, estaríamos viendo cómo hay una fuerte reducción del precio de la acción. El PER, en ese caso, si lo cogemos con la cotización actual de la acción y los últimos earnings per share publicados, pues nosotros estaríamos encontrándonos con un PER muy atractivo, pero si simplemente nos quedamos en ver ese PER, si es atractivo en base al sector, y no lo comparamos con qué ha pasado últimamente en la empresa para que el precio de la acción esté muy barato, pues puede ser que nos perdamos una noticia que haga que el precio de la acción se reduzca mucho y lo acerque a ese earnings per share, ¿no? Entonces, el precio de la acción sería mucho más pequeño y se acercaría a ese earnings per share porque bajo la información histórica tenemos constancia de que la empresa todavía está generando beneficios y en ese caso nos saldría un PER muy bajo. Espero que haya quedado claro un poco como una idea un poco general de cómo utilizar este PER. Obviamente se puede ir en mucha más profundidad, pero no es la idea de este vídeo. Este vídeo simplemente es para que tengáis un poco una idea general y en algún momento pues podremos hacer nuestros propios ejercicios de ver y comparar cómo valorar las empresas por PER y cómo buscar comparables y buscar aquellas empresas que deberíamos invertir en base a PER. Obviamente, simplemente por ver un número PER no tendríamos que elegir una empresa para invertir en ella. Tenemos que ver pues también cuál es el entorno, por qué explica, qué es lo que explica que ese precio de la acción pues esté tan bajo y ese PER sea tan bajo. Entonces, en ese caso, porque si lo pensamos, si estamos hablando de mercados perfectos, tú no vas a descubrir realmente una empresa súper desvalorada antes que el mercado. Generalmente suele haber algo que explique por qué ese precio de la acción no está disparándose todavía o por qué se ha bajado tanto y ese PER empieza a ser algo más atractivo, y deberíamos hacer ese análisis antes de decidir si invertir en una empresa o no. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.